Todo lo que de alguna forma se haga fuera del orden que Dios estableció es pecado. Y por consiguiente va a generar todo tipo de problemas a nivel espiritual, a nivel emocional y a nivel del cuerpo físico. Es extraño, porque tú dices, ¿con quién hablaba David ahí? Siempre nos dijeron que los salmos eran poéticos. David no estaba en una poesía, David lo que estaba era viviendo un problema interno en donde él le estaba hablándose a sí mismo y le estaba hablando a su alma y le estaba diciendo, alma mía, quédate tranquila, deja la angustia, que, que no puedo así, espera en Dios. ¿Quién qué cosa está haciendo que de alguna forma alguien quiera aislarse de su familia, no quiera compartir, quiera estar solo? Y hay gente que vive en un cuarto encerrado puro llorando y le pregunta, ¿pero por qué lloran? No sé. Váyanse, quiero estar solo. Lo único que están generando en una persona este tipo de situaciones son los demonios. Por eso es que la persona cuando está en depresión se encierra, donde hay desorden, donde no hay luz suficiente, donde todo es oscuro, quiere estar solo, todo está desordenado. Y una sensación de vacío persistente en la boca del estómago, ahí donde se siente la depresión, en la boca del estómago. Si alguien que está teniendo este problema está identificándose con esto que estamos diciendo, corre por tu vida. Busca al Señor, no espere que eso se te quite solo, porque mira todo el tiempo que ha pasado y estás igual. Queremos hacerte la invitación allí a que te suscribas, le des like y compartas este video. Tenemos unos mensajes por aquí, pastor, que nos dicen, muy interesante, dice, buenas noches familia, desde Washington DC, la ciudad capital de Estados Unidos. Y nos dice, los que estamos fuera del país, sufrimos muchas altas y bajas. Es una montaña rusa de emociones. A veces logramos objetivos y metas, pero igual no nos llenan. Y cierra su mensaje con una pregunta. ¿Cómo puedo echar fuera esos demonios? Hay algo interesante porque él dice que hay siente como que una montaña rusa de emociones, en vez de abajo, en vez de arriba. Pero el tema no es solamente el caso de los que están en Estados Unidos, sino los que están en Perú, los que están en Chile, los que están en cualquier país de Latinoamérica, Ecuador, Colombia, han estado presentando un fuerte problema agudo con esta depresión, que tal vez piensan que la depresión tiene que ver con el hecho de que están fuera, de que no están cerca de su familia. Pero es posible, hay una posibilidad alta de que si estuviesen aquí en Venezuela, también estuvieran sufriendo el tema de la depresión. Entonces, es importante aclarar que no es solamente que no es porque están allá, ni porque se quedaron acá, sino que el problema de la depresión va a ser igual donde quiera que la persona se encuentre. Llámese cualquier país de Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, o aquí cualquier país de Centroamérica, o aquí mismo en Venezuela. El problema de la depresión no se va a quitar. Yo conozco personas que se fueron a un país porque sentían mucha depresión estando aquí, y cuando llegaron allá, bueno, la cosa se le puso más intensa con el tema de la depresión y se tuvieron que devolver. Entonces hay un problema allí que tenemos que resolver de fondo. Por eso era que empezamos explicando desde el principio cómo es el tema del espíritu, qué función cumple el espíritu, qué función cumple el alma y qué función cumple el cuerpo. De esos tres componentes, ¿cuál es el componente que afecta a la depresión? El alma, ¿verdad? ¿Cómo llega ahí? ¿Cómo se instala? Y nota que no se va. Yo conozco personas que han estado sufriendo depresión por 20 años. Claro. Y otros incluso hasta más. Y han tenido que vivir de por vida dependiendo de un fármaco. Y se ha creado un estado de dependencia con ese fármaco.
fármaco que, por cierto, en algunos casos ya no le hace daño, ya no le hace efecto. Y tienen que de alguna forma recurrir a una dosis más fuerte, acudir al médico para que el médico ya... Y entonces se genera una dependencia. ¿Qué está pasando allí? Cuando se da esa dependencia tan fuerte, que la persona de alguna forma comienza a tener otros problemas causados por tantos medicamentos, por tanta droga, por tanta dosis que está consumiendo, y ahora esto le está generando en otras partes del cuerpo otro tipo de problema. Entonces imagínate tú, ¿qué ha pasado esa cantidad de años dependiendo de los medicamentos? Ahora bien, ¿será que se curan? Bueno, si hubiese sido así, fíjate lo que se me está viniendo ahorita a memoria. Si la sanidad viniera externa o fuera simplemente de algo que viene de afuera, a Adán y Eva se le hubiese quitado la pena, se le hubiese quitado el miedo después de hacerse sus taparrabos, como dicen. Sí. Pero fíjate que ellos taparon su cuerpo, pero sin embargo se escondieron. Siguieron sintiendo el mismo. Porque eso estaba interno. Bueno, ahí, exactamente ahí comenzó la depresión. Ahí comenzaron los problemas del ser humano. El problema del ser humano es el pecado. La persona, tú le dices, mira, pero deja el pecado. Y la persona se pone brava. Dice, no me digas así. No, yo no te estoy diciendo, yo no te estoy ofendiendo. Lo que te estoy queriendo decir es que la paga del pecado es muerte. Todo lo que de alguna forma se haga fuera del orden que Dios estableció es pecado. Y por consiguiente va a generar todo tipo de problemas a nivel espiritual, correcto, a nivel emocional y a nivel del cuerpo físico. Eso fue lo que pasó. Nota que siempre tenemos que preguntarnos, ¿qué pasaría si Adán no hubiese comido del fruto del árbol prohibido? ¿Verdad que no hubiese muerto físicamente? No. Pero resulta que después que muere, después que desobedece a Dios, muere su espíritu, y la muerte que comenzó en el espíritu comenzó a moverse, pasó por el alma hasta que mató el cuerpo. Mató el cuerpo. Y anteriormente, date tu cuenta que Matusalén creo que fue el más viejo que vivió 900, pero la muerte venía de todas maneras, cabalgando, porque la muerte comenzó en el espíritu. Mató el alma. ¿Por qué mató el alma? Porque el alma, cuando efectivamente se sale del cuerpo, se iba una eternidad sin el Señor. Porque la muerte significa separación. Eso es lo que significa la muerte. Que el alma va a estar separada de Dios por la eternidad. Se murió. Cuando la Biblia habla de muerte, no habla de la muerte física. No se refiere a la muerte como la muerte física, porque el hombre, a pesar de que físicamente muere, el alma queda viva. Y entonces el alma se va a encontrar con Dios si se arrepintió de sus pecados y vivió para Dios en esta tierra, y se va a encontrar con Dios si se separa del cuerpo. Pero si se muere sin Dios, automáticamente esa alma queda separada eternamente de su creador. ¿Quién no va a resolver este problema sino el que nos creó? Entonces tendríamos que ir a Él para que Él nos ayude honestamente a resolver ese problema. Él es el único que nos puede ayudar a salir de ese hueco donde caímos. Porque el pecado que hizo en Adán lo mató y perdió la posición y perdió todo. El diablo lo engañó. Y noten que ese mismo personaje que apareció en el principio tratando de engañar a una pareja que no había cometido pecado para que pecara, es ese mismo personaje que anda por ahí echando bromas, incitando a las personas a que consuman droga, a que hagan y practiquen todo lo que es contrario a la palabra, el orden de Dios, porque sabe que cuando el hombre peca, viene en consecuencia por esa acción. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿A quién vamos a ir? Tal vez la gente está diciendo, pero es que yo no soy hombre, esta iglesia está dándome golpe de pecho. Yo no te estoy... nosotros no hemos dicho nada de eso por aquí todavía. Nada. Todavía nosotros no hemos hablado de iglesia.
Eso viene después. Lo que tú necesitas ahorita es entregar tu corazón a Cristo. Es abrirle el corazón, es hacer una oración, es pedirle perdón al Señor. Señor, yo reconozco que toda esta desgracia que estoy viviendo, la estoy pasando porque te he desobedecido. ¿Sí? Fíjate que el ser humano nunca ha querido reconocer que ha pecado. Ese es el problema del ser humano. Tú estás viendo que le preguntaron a Adán, Adán, ¿por qué hiciste eso? Eva. No lo asume. No asumió. Le preguntaron a Eva, Eva, ¿por qué lo hiciste? La culebra, la serpiente me engañó. O sea, no quisieron reconocer. Si el hombre fuera capaz de reconocer de que falló, entonces ahí es donde van a comenzar a llegar las bendiciones. Ahí es donde todo se va a comenzar a acomodar. No es que vamos a ser perfectos, no, vamos a tener los mismos problemas, pero vamos a estar de la mano de Dios. Porque como nuestro creador, Él es el único que sabe en qué lugar de nuestro cuerpo tenemos la falla. Es como el mecánico que ya conoce el carro. El mecánico está fallando del motor tal cosa, ese es tal cosa. Ese es el alternador. Ese es ¿cómo se llama? El distribuidor. Ese es el arranque. O ese es cualquier otra pieza del carro. Ya lo conoce. Ya lo conoce, claro. Entonces, ¿a quién vamos a ir? Y nota que el que nos creó nos dejó un manual. Nos dejó la Biblia. Porque en la Biblia está todo lo que tenemos que hacer para poder conducirnos de acuerdo al orden que Él estableció. Él no nos dejó aquí huérfanos. Él no nos dejó aquí sin esperanza. Él nos dejó un camino. Él nos dejó a Jesús. Él nos dejó la palabra. Él nos dejó al Espíritu Santo. ¿Entiendes? Para de alguna forma ayudarnos a salir de esta pena, de este dolor, de esta situación. Para el próximo programa, nosotros tenemos una segunda parte de este tema, para poder entender qué hombres en la Biblia tuvieron problemas con la depresión y cómo la ayudaron a resolver, cómo salieron de ella. Entonces es muy importante poder entenderlo, porque el mismo Dios que nos ayudó o que ayudó a ellos a salir de este problema es el mismo que nos va a ayudar a nosotros a resolver esa situación. El alma es tan importante que David lo sabía. David a lo largo de los salmos siempre, como usted lo decía al principio, siempre le llamaba la atención al alma. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Y cualquiera lo hubiese visto hablando y dice, ese hombre está loco. El rey se volvió loco, hablando solo, pero era llamándole la atención al alma. Y es muy importante saber esto, porque es que el alma es la que va a disfrutar de la vida eterna o de la muerte eterna. ¿Qué pasa? Y usted lo decía, ¿hacia dónde vamos a ir? David lo decía en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Es decir, Él conoce todo. Ajá. Él sabe lo que es y lo que no es, lo que está bien y lo que está mal. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Es decir, no te vas a sentir solo. Cuando él dice, no se dormirá el que te guarda, es decir, no te vas a sentir solo. Claro, claro. Te vas a sentir protegido. Vas a sentir que están cuidándote. Correcto. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Y el versículo que viene es el clave. Dice, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Bueno, más claro imposible. Y hay algo tremendo. Porque yo estaba estudiando el Salmo 42. Sería bueno que lo leyéramos, lo compartiéramos con la audiencia y con los que nos están viendo ahora. El Salmo 42. El Salmo 42 es extraordinario. El Salmo 42 nos da a nosotros una enseñanza poderosísima. Desde el versículo 1. Vamos a leerlo. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios?
Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Ahí comienza a revelarse algo. ¿Por qué te abates, alma mía? Y después repite. ¿Y por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Por qué te turbas dentro de? Y entonces después él dice, Espera en Dios. es extraño, porque tú dices, ¿con quién hablaba David ahí? Siempre nos dijeron que los salmos eran poéticos, que eran poesía. Entonces, claro, esa idea de que los salmos son poéticos, y estoy seguro de que quisieron decirle que era poético, no por quitarle importancia, sino porque, pero pareciera que, Porque sonaban bonitos. para tratar de poder explicar la forma como está escribiendo allí. Porque pareciera que David estuviera hablando con... No, David no estaba en David no estaba en una poesía. David lo que estaba era viviendo un problema interno en donde él le estaba hablándose a sí mismo y le estaba hablando a su alma y le estaba diciendo, alma mía, quédate tranquila, deja la angustia, que no puedo así, espera en Dios. Pareciera que estuviera hablando con alguien más, no, se estaba hablando a sí mismo. Llama la atención porque él dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y le dice, espera en Dios. O sea, imagina la escena, hablándole al alma, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y se voltea. Dios mío, mi alma está batida en mí. ¿Viste? O sea, te das cuenta, entonces tú dices, pero bueno, pero ¿por qué este lenguaje así extraño? Y entonces, por eso es que era más fácil decir que era una poesía, que estaba componiendo poesía. No, él estaba en una batalla interna, estaba en un combate en donde le está hablando a su alma y le está diciendo, alma mía. Y después clama y dice, Dios mío, ayúdame. Mírala. Mira cómo tú eres estoy que dentro. sabe. Y ahí es donde tú te das cuenta que el salmista, David, estaba diciendo algo interesante. ¿Cuándo vendré y me postraré? Porque ¿sabe qué pasaba? Que posiblemente David escribió ese salmo cuando huía de Saúl. No podía bajar. Él entendía que el lugar de la adoración era el templo, pero él no podía estar en el templo. Por eso se pregunta, ¿cuándo me vas a permitir estar en el templo? ¿te recuerdas? Sí. Dice, me recuerdo cuando yo conducía. Yo a anhelo las multitudes, a las multitudes, a la casa de Dios, cuando yo adoraba, cuando yo era el líder de adoración y yo era, como decía, el que motivaba al pueblo a adorar. Yo quiero recobrar eso, esa parte espiritual, ¿eh? Pero como no podía, entonces tenía que enfrentarse a una angustia continua del alma. Por supuesto, eso iba a repercutir en la parte física, en la parte emocional, en la parte sentimental. Estas son las cosas que de alguna forma tenemos que ir entendiendo para poder bregar. Ahora, con esta explicación que dimos hoy, con todo lo que tiene que ver con el tema de la depresión, o cómo funcionan las partes del ser humano, y cómo funciona cuando incorrectamente el cuerpo humano actúa. Bueno, fíjate, con esta explicación es más que suficiente para tener un análisis profundo de cómo funcionamos o cómo deberíamos funcionar correctamente. Entonces, ¿qué se metió allí? Bueno, ahí, con este análisis yo puedo encontrar la causa y puedo entender y puedo de alguna forma pedirle a Dios en mis oraciones, Señor, ayúdame, tú eres el único que me puede ayudar, tú eres el que me conoces. Tú sabes con cuál es el pie que estoy cojeando. Tú eres el único que me puede ayudar. Sácame de este apuro. Sácame de este dolor. Me llama la atención con la pregunta que hace Jorge, porque Jorge dice, ¿cómo hago para de alguna forma vencer esos demonios? Mira, tal vez esta respuesta que vamos a dar no es la que mucha gente quisiera escuchar. Porque tal vez mucha gente está diciendo, mira, tómate este monte o porque no existe caminos alternos, no existe una varita mágica para poder resolver este problema.
Lo que debemos hacer, te voy a pedir que estés pendiente del próximo programa porque ahí vamos a explicar un poco más profundo este asunto o vamos a revelar algunos detalles que no pudimos dar hoy. Pero lo que te puedo decir desde ya, que hay que agarrarse de Dios. Eso es lo primero que hay que hacer. Para comenzar a ver como que una luz al final del camino o al final del túnel. Cuando te agarras de Dios y comienzas a tener una comunión en el Espíritu, cuando comienzas a leer la Biblia, cuando comienzas a enseriarte de verdad con las cosas de Dios, tú vas a comenzar a darte cuenta que las cosas van a comenzar a cambiar. Tienes que comenzar a fortalecerte en lo espiritual. Tienes que comenzar a llenarte de la palabra. Tienes que comenzar, si hay una iglesia por allí cerca, acude, anda a la iglesia. Habla con los pastores, habla con los hermanos. Cuéntale lo que le está pasando para que ellos de alguna forma oren por ti. Busca ayuda, no te quedes solo. Porque una de las cosas que quiere ese demonio es que la gente se aísle. No se da de cuenta que cuando la persona tiene depresión, se encierra en un cuarto y no quiere hablar con nadie. No quiere estar con su familia. No abre esa puerta durante varios días. Incluso algunas personas hemos tenido testimonio de que no se bañan, no quieren comer, sí, no quieren tener ningún tipo de conversación con nadie. ¿Quién o qué cosa está haciendo que de alguna forma alguien quiera aislarse de su familia, no quiera compartir, quiera estar solo? Y hay gente que vive en un cuarto encerrado puro llorando. Y le pregunta, ¿pero por qué llora? No sé. Váyanse, quiero estar solo. Y no prende la luz, ese cuarto lleno de oscuridad y lleno de suciedad, lleno de basura, todo desacomodado. Los únicos que están generando en una persona este tipo de situaciones son los demonios. Por eso, ¿cómo encontró el Señor la tierra? Desordenada, vacía y en oscuridad. Eso es un estado de una persona en depresión. Vacío, en oscuridad y desordenado. Tres cosas también. Tres cosas. Desordenado, vacío y en tiniebla. Por eso es que la persona cuando está en depresión se encierra donde hay desorden, donde no hay luz suficiente, donde todo es oscuro. Quiere estar solo. Todo está desordenado. Y una sensación de vacío persistente en la boca del estómago. Ahí donde se siente la depresión, en la boca del estómago. Si alguien que está teniendo este problema está identificándose con esto que estamos diciendo, corre por tu vida. Busca al Señor. No espere que eso se te quite solo, porque mira todo el tiempo que ha pasado y estás igual. Busca salida de ese problema. Busca la iglesia, ora, busca la Biblia. Entiendo que una persona que tiene depresión no puede hacer eso por sí solo. Tienes que buscar ayuda. Por eso el capítulo 5, y creo que con este versículo sí vamos a cerrar, Manuel. Estamos prometiendo de hace rato que vamos a cerrar y la gente dirá, ¿pero cuándo? Pero es que esto está bueno. Creo que es el versículo 16. De Santiago. Santiago capítulo 5, versículo 16, para los que están ahí en sintonía, los que están conectados, puedan ver este versículo. Léelo del versículo 13, para que más o menos esto es lo que se debe hacer cuando alguien está enfermo. Cuando la Biblia habla de enfermedad, no simplemente se está refiriendo a enfermedades físicas, se refiere a enfermedad del alma, enfermedad espiritual, enfermedad física. ¿Qué dice? ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Ore. Mira, comienza diciendo, oren. Y luego, ¿alguno está feliz? ¿alguno está feliz? Cante alabanzas. Bueno, exprese esa alegría adorando a Dios. ¿Alguno está enfermo? ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia. Porque fíjate, al principio dijo, si tiene dificultad, ora. Pero hay un punto donde la persona puede orar. No está tan grave, no necesita asistencia. Y si no, bueno, ora,
Una situación que pueda afrontar. Una situación que tú puedas afrontar. Pero si no, lo que te está recomendando luego es llama a alguien, pero no llames a cualquier persona. Ahí dice a quién vas a llamar. Dice, alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Amén. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. ¿Viste? Porque la fuente de él es el pecado, y necesitan ser perdonados. Porque la persona va a la iglesia y le dice, mira, órame porque tengo este problema, pero no dice la causa por la cual vino ese problema. Y el origen de todo este tipo de cosas es el pecado, siempre es el pecado. ¿Qué hay que hacer? Confesar el pecado. Correcto. Para que una vez que el pecado se confiese, se haga una oración eficaz. Nota que más abajo habla de una oración eficaz. Pero es que no se puede hacer una oración eficaz a ciega, sin saber por qué vamos a orar. ¿Viste? Si tiene que haber una oración eficaz, dice que la oración de fe sanará al enfermo y se ha cometido pecado y se han perdonado. Y después creo que cierra diciendo, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, busca ayuda lo más pronto posible. Busca una iglesia. Si estás por aquí cerca de... Nosotros estamos transmitiendo de Venezuela, ¿no? Pero si estás por aquí cerca, los hermanos que están en sintonía, las personas que están en sintonía, que están muy cerca por aquí donde nosotros estamos, los días miércoles tenemos acá en la iglesia una actividad, un servicio que es precisamente para orar por estas personas que están presentando problemas con la ansiedad, problemas con la depresión, problemas con la amargura, con el odio, con la falta de perdón, etc. Y estamos dando una palabra y estamos dando una administración a propósito de ese tipo de problemas. Cierra diciendo el versículo, confesaos vuestras ofensas unos con otros. Ajá. Oren unos por otros para que sean sanados. ¿Ve? Pero nota que el principio está diciendo, confiesen. Porque hay que confesar. Porque hasta que no confiese cómo ese demonio entró, esa puerta que se abrió, entonces ese demonio tiene derecho legal. Después de la confesión viene la oración para perdón. Pero tiene que haber una confesión, porque si no hay una confesión no hay perdón. Luego de que el perdón se efectúa, entonces pasa lo que es la restauración, la liberación, etc. Amén. Y cierra diciendo, la oración eficaz del justo puede mucho. Puede mucho. Es una oración eficaz. Queremos agradecer a toda esa hermosa audiencia que está todavía allí, atentos, que está todavía allí anotando, que estamos seguros que ha sido, como lo dijimos al principio, una semilla que ha caído directo a tu espíritu y ha comenzado a generar algo, ha comenzado a generar vida, ha comenzado a generar un despertar a tu espíritu, para que entonces las fuerzas que había perdido sean retomadas nuevamente, para que puedas entonces comenzar a enfrentar a esta situación, comenzar a entender y se cumple esa palabra, que el Espíritu de Dios comience a dar vida a tu espíritu, comience a hablar a tu espíritu, comience a dar la orden a tu espíritu, comience a dar la dirección a tu espíritu, para entonces comenzar a alinear el resto, comenzar a alinear el alma, comenzar a poner en orden el alma, para que comiences a actuar como David, a llamarle la atención al alma. ¿Y qué pasa? Vamos a ordenarnos, vamos a levantarnos, necesitas adorar, necesitas levantarte, necesitas ser limpiada, necesita ser restaurada nuevamente. Y entonces desde allí entonces retomes esa fuerza y puedas seguir avanzando, seguir adelante. Porque una de las cosas que muchas veces ignoramos es que siempre tenemos un sueño, siempre tenemos una visión, un objetivo, algo por lo que lograr. Y la depresión es a tal punto que llega que tú te desinteresas por ese sueño. Pero cuando viene nuevamente el despertar, cuando viene nuevamente la vida y comienzas a sacudirte de todos esos espíritus que causan malestares en nuestra vida, comienzas nuevamente a enfocarte, a cumplir esos sueños, a cumplir esas metas que estaban allí, a cumplir esos proyectos que estaban allí. No puedes partir de esta tierra sin cumplir los sueños, sin cumplir, porque entonces, ¿qué pasaría? Hay una canción de Alex Zurdo
que me llama mucho la atención porque él dice, en la tumba hay muchos libros que no se escribieron, hay muchas canciones que no se cantaron, hay muchas composiciones que no se hicieron, hay muchos te amos que no se dijeron, hay muchos perdón que no se pidieron, hay muchos sueños que no se cumplieron, hay muchas tumbas llenas de eso. Entonces es momento de despertar, es momento de que el espíritu recobre vida y echar fuera todos esos demonios que han estado perturbando tu vida durante días, semanas, meses, incluso años. Quisiera compartir, la semana pasada llegó una persona a la iglesia. Estábamos en medio de la dirección y sí noté que la persona, en lo que se paró en la puerta, comenzó a llorar. Comenzó a llorar, a llorar, a llorar. Y cualquiera la ve, o cualquiera hubiese visto esa situación y dice, oye, el Señor la tocó, se quebrantó. Vino la administración, en medio de la oración le ministraron, luego vino la palabra, vino la administración, luego después de la palabra, la persona soltó, botó muchas cosas. Y después les hice algunas preguntas. Y la persona que la trajo me dice, no, lo que pasa es que ella estaba sumergida en una depresión. Y lloraba por nada. Y por todo. Entonces la persona contestaba, yo le pregunté y me dice, sí, o sea, yo lloraba sin ningún motivo. No tenía motivo para estar triste, o sea, no sé qué pasó en mi vida. Tanto así que ella dijo, voy a traer a mi pareja. Porque cuando yo llegue, él va a ver el cambio que hubo en mí. Y yo sé que él también necesita de lo que yo recibí en este lugar. Entonces, por eso la invitación que se te había hecho anteriormente, queremos retomarla y hacerla otra vez. Asiste a una iglesia, si estás cerca aquí de Cobertura de Libertad, acércate. Días miércoles, día domingo a partir de las 9 de la mañana. Si estás en otro país, busca una congregación cercana donde realmente puedan ayudarte a enfrentar toda esta situación. Una cosa que quiero decir para cerrar es que todas estas personas, este programa, este tema, está dedicado a todos los venezolanos que están fuera del país. Que de alguna forma le va a llegar este mensaje. Y yo le voy a pedir a todos mis hermanos que hagan posible de que todas las personas que usted conoce, que están fuera del país, que posiblemente están pasando por muchas penurias y mucha situación de dolor, los que están en México, que hemos escuchado que están viviendo muchas cosas difíciles. Bueno, permita que este programa le llegue. Mándenle la ubicación del canal para que ellos se puedan conectar y puedan de alguna forma entender por qué la depresión, cómo trabajar con ella, cómo atacarla, cuál fue la causa. O sea, este mensaje va a permitir que estas personas entren en un profundo análisis, en una profunda reflexión. Creo que esto es más que suficiente lo que hemos aportado hoy, esperando que se puedan, que se queden conectados, que no se desconecten de este canal, que más bien se suscriban y que promuevan que este mensaje le pueda llegar a muchas personas que lo necesitan de verdad, porque de verdad queremos aportar nuestro grano de arena para bendecir a todas las personas que están fuera del país, ayudarlos por lo menos con algún mensaje. Sé que pronto van a regresar a su país, pero mientras que están por allá, que ellos puedan recibir esta palabra y que esta palabra pueda ser de gran bendición para sus vidas. Por lo pronto, o por los momentos, considero que es más que suficiente con lo que hemos dicho por hoy, esperando bendecirle en otra nueva conferencia, en otro nuevo compartir de estos temas maravillosos que estamos seguros que van a generar bendiciones para sus vidas. Amén, así es. Y por supuesto, atento, si se suscribe, active la campanita y atento para cada notificación que llegue allí. Y por supuesto, una vez más hago el llamado, conviértase en ese canal de bendición para otros. Si a usted el tema le fue de ayuda, le fue de bendición, compártalo.
Si usted dice, bueno, no me hacía falta, no tengo eso, pero igual lo voy a compartir, porque alguien necesita escucharlo, alguien necesita romper, alguien necesita salir de esta situación de la depresión. Nos toca despedirnos entonces, pastor. Amén. Fue un placer para nosotros estar hoy en este lugar, en compañía de nuestro pastor Arner Mesa, todo este hermoso equipo y por supuesto todo el equipo, toda la familia de Cobertura de Libertad que estuvo allí atenta, en sintonía, y los que no son de Cobertura de Libertad también. Bendiciones para ustedes por estar allí y creemos que Dios hará algo nuevo y hará una renovación, una restauración en su vida. Bendiciones. Chao.